prometeréis a Dios y a la señora Santa María que siempre, de manera absoluta y sin concesión, mantendréis permanente vuestra castidad. Que no obtendréis riquezas ni honores, y que nada, ni siquiera esa espada, os pertenecerá. Que serviréis a Dios como el más pobre de los mortales, y que renunciáis a vuestra voluntad hasta el fin de los días. Que nunca abandonaréis esta casa ni por una causa fuerte o débil, ni por un motivo mejor o peor. Soportaréis palabras malsonantes. Y si queréis dormir, se os hará velar. Y si deseáis velar, se os mandará reposar. Pues sois siervo y esclavo de esta orden, y habéis jurado proteger la cristiandad con vuestra vida. Pues el temple es la espada de Dios y tú, templario, el brazo fuerte que empuña su ira. ¿Qué significa ser un monje en estos tiempos? Muy buenos días a todos, mis queridos hermanos, amistades, familiares y demás personas que visitan nuestro canal. En este día queremos compartir con ustedes una charla acerca del significado que tiene convertirse en monje en pleno siglo XXI. Recordemos que como templarios y laicos tenemos el deber también de convertirnos en monjes. ¿Por qué? Porque para seguir la verdadera línea de un templario del siglo XII, de nuestros primeros hermanos templarios, debemos hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia. Hoy he expresado el voto de castidad en la lealtad no solo al temple y a Dios, sino también a nuestra esposa, nuestra familia, a nuestros hijos. Y el de obediencia con respecto a la disciplina, el rigor de las reglas, los estatutos y reglamentos de nuestra orden. Vamos a tratar de desarrollar este audio, esta conversación, sobre la base de diversos criterios emitidos en Internet acerca de lo que significa ser un monje y posteriormente nuestra visión personal sobre cómo debe conducirse o los conocimientos que debe poseer un monje templario en este siglo. Según la Wikipedia, monje, del occitano monge, que proviene del latín monachus y del griego monachos, solo, único, solitario, es una persona que practica el ascetismo religioso, viviendo solo o con otros monjes. Un monje puede ser una persona que decide dedicar su vida a servir a los demás, o ser un asceta que elige voluntariamente abandonar la sociedad para vivir una vida de oración y contemplación. Ahora bien, según la inteligencia artificial, ser un monje
Bueno, en primer lugar le preguntamos, imagina que eres un templario en este siglo. Háblame de tu investidura. ¿Qué se siente al ser un caballero templario en estos tiempos? Esta fue la primera pregunta que le hicimos a la inteligencia artificial. Y esta nos responde. Como inteligencia artificial no tengo la capacidad de experimentar emociones ni de ser investido como caballero templario en este siglo. Sin embargo, puedo ofrecerte una perspectiva teórica sobre cómo podría ser la investidura y la experiencia de ser un caballero templario en la actualidad. En una hipotética situación en la que un individuo fuera investido como caballero templario en la actualidad, es probable que se llevara a cabo un ritual simbólico que refleje los valores y tradiciones de la antigua orden del templo. Este ritual podría incluir la promesa de cumplir con un código de honor basado en principios como la valentía, la lealtad, la humildad y la justicia. Ser un caballero templario en estos tiempos podría implicar vivir de acuerdo con esos principios en el mundo moderno, actuando con integridad, protegiendo a los débiles, promoviendo la paz y la justicia y mostrando respeto por las creencias y culturas de los demás. También, un caballero templario contemporáneo podría dedicarse a obras de caridad, a la protección del patrimonio cultural o a la defensa de los derechos humanos. En resumen, ser un caballero templario en este siglo podría significar comprometerse con valores nobles y actuar en beneficio de la sociedad, manteniendo viva la esencia de la antigua orden del templo en un contexto moderno. Ahora bien, continuamos con la segunda pregunta a la inteligencia artificial sobre un tema relacionado con la vida de un caballero templario. ¿Cómo sería el vestuario de un monje y qué debe hacer todos los días de su vida? El vestuario de un monje varía dependiendo de la orden religiosa a la que pertenezca. Sin embargo, en general, los monjes suelen vestir hábitos religiosos que son prendas simples y modestas, diseñadas para reflejar la renuncia a los placeres mundanos y la dedicación a la vida espiritual. En cuanto a las actividades diarias de un monje, estas pueden variar dependiendo de la orden religiosa y las reglas monásticas que sigan. Sin embargo, existen algunas prácticas comunes que suelen llevar a cabo la mayoría de los monjes en su vida diaria. Oración. Los monjes dedican varias horas al día a la oración personal y comunitaria. Participan en servicios religiosos regulares como liturgia de las horas para alabar a Dios y mantener una conexión espiritual constante. Trabajo manual. Muchas órdenes monásticas valoran el trabajo manual como una forma de oración y servicio. Los monjes suelen realizar tareas manuales como la jardinería, la fabricación de productos artesanales o la atención de las necesidades básicas de la comunidad. Estudio. La vida monástica a menudo incluye un tiempo dedicado al estudio de las escrituras, la teología, la filosofía u otras materias relacionadas con la fe. Los monjes buscan profundizar su comprensión de la fe y cultivar una vida espiritual más rica. Ayuno y penitencia. Algunas órdenes monásticas practican el ayuno regular y la penitencia como formas de purificación espiritual y sacrificio personal. En resumen, la vida de un monje se caracteriza por la dedicación a la oración, el trabajo, el estudio y la renuncia a los placeres mundanos. A través de estas prácticas, los monjes buscan crecer en su relación con Dios, vivir en comunidad y servir a los demás con humildad y devoción.
¿Cómo se le llama al monje laico que es casado y vive con su mujer? A diferencia de los monjes cenobitas que viven en comunidad en un monasterio, los monjes laicos casados llevan una vida monástica en su propio hogar junto con sus esposas e hijos. Estos monjes siguen una regla monástica adaptada a su situación matrimonial y buscan vivir una vida de oración, trabajo y servicio en medio de su entorno familiar. ¿Cuántos tipos de monjes hay y a qué se dedican? Existen varios tipos de monjes en diferentes tradiciones religiosas, pero los más comunes son los monjes cenobitas. Son aquellos que viven en comunidad en un monasterio siguiendo una regla monástica específica. Se dedican a la oración, el trabajo manual, el estudio y el servicio a la comunidad. Los monjes ermitaños son aquellos que eligen vivir de manera solitaria en lugares apartados, dedicados principalmente a la oración y la contemplación. Los monjes mendicantes son aquellos que dependen de la caridad de otros para su sustento y se dedican a la predicación, la enseñanza y el servicio a los más necesitados. Los monjes laicos, que es el concepto que más nos interesa como templarios, son personas que han hecho votos monásticos pero que no viven en un monasterio, sino que llevan una vida monástica en su propio hogar o en la sociedad. Cada tipo de monje tiene sus propias prácticas espirituales y formas de vida, pero todos comparten el objetivo común de buscar la unión con lo divino y vivir una vida de servicio y dedicación a Dios. ¿Qué debe hacer un monje laico? ¿Cuáles son sus votos? ¿Qué es la pastoral de un monje laico? Un monje laico, también conocido como oblato, es una persona que ha hecho votos monásticos, pero que no vive en un monasterio, sino que lleva una vida monástica en su hogar o en la sociedad. Algunas de las cosas que un monje laico puede hacer incluyen oración diaria. Los monjes laicos suelen dedicar tiempo diario a la oración y la contemplación, siguiendo una rutina espiritual similar a la de los monjes cenobitas. Estudio y lectura espiritual. Los monjes laicos suelen dedicar tiempo al estudio de textos religiosos y espirituales para profundizar en su fe y crecimiento espiritual. Participación en la comunidad. Los monjes laicos pueden participar activamente en su comunidad local, brindando apoyo a los necesitados, enseñando sobre la fe y promoviendo los valores monásticos en su entorno. En cuanto a los votos de un monje laico que puede hacer, estos suelen incluir voto de estabilidad, o sea, el compromiso de permanecer fiel a una determinada tradición espiritual o comunidad monástica. Voto de obediencia, compromiso de obedecer a Dios y las enseñanzas de su tradición religiosa. Votos de conversión de vida o compromiso de llevar una vida de sencillez, humildad y servicio a los demás. La pastoral de un monje laico se refiere a su labor de acompañamiento espiritual y apoyo a otros en su camino de fe. Pueden ofrecer orientación espiritual, consejería, enseñanza y apoyo a quienes buscan crecer en su vida espiritual. También pueden participar en actividades pastorales de su comunidad local, visitar enfermos, trabajo con jóvenes o adultos mayores y otras formas de servicio comunitario desde una perspectiva monástica. ¿Qué hace un monje templario? Los monjes templarios eran miembros de la Orden del Templo, una orden militar y religiosa fundada en el siglo XII durante las Cruzadas. Aunque los templarios eran principalmente guerreros dedicados a proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa, también llevaban una vida monástica y cumplían diversas funciones espirituales y sociales. Algunas de las actividades que un monje templario podía realizar incluían oración y devoción. Los monjes templarios dedicaban tiempo diario a la oración, la meditación y la contemplación.
siguiendo una rutina espiritual similar a la de otros monjes. Formación y estudio. Los templarios valoraban la educación y el conocimiento, por lo que los monjes recibían formación académica y espiritual para fortalecer su fe y su compromiso con la orden. Servicio a los demás. Aparte de su labor militar, los templarios también realizaban obras de caridad y asistencia a los necesitados, refugios para pobres o albergues para viajeros. Defensa de la fe. Los monjes templarios estaban comprometidos con la defensa de la fe cristiana y la protección de los lugares sagrados en Tierra Santa, participando en batallas y conflictos en nombre de la orden. Yo diría que en el nombre de Dios o del cristianismo, pero obviamente debían seguir las órdenes del maestre y apoyar a los reyes cristianos en sus campañas contra el enemigo en aquella época, que era el Islam o el ejército musulmán. Pero esto es un detalle que vamos a explicar posteriormente, cómo debemos enfocar el tema cristianismo e islam en la actualidad, porque el islam propiamente dicho como religión o expresado como religión va más allá que el simple concepto de la guerra santa, de la yihad, de ver a aquellos que no son cristianos como enemigos, a pesar de que existen o subsisten algunos grupos extremistas todavía en el Oriente que, según se dice, persiguen y asesinan a los cristianos. En resumen, un monje templario era un miembro de la Orden del Templo que combinaba la vida monástica con la actividad militar, dedicándose a la oración, el estudio, el servicio a los demás y la defensa de la fe cristiana. Bien, a modo de resumen y un poco que adentrándonos ya en el concepto o en la forma de vida de un monje templario en este siglo, podemos decir que el templario actual no va a la guerra montado sobre un corcel ni hace uso de sus armas, sino que más bien utiliza la espada como un elemento distintivo o un accesorio del uniforme que demuestra el carácter medieval o medievalista de tu profesión, o sea, de su profesión. Además, esta arma es utilizada en las ceremonias de investidura para realizar el cruzamiento o nombramiento de los caballeros. Por otra parte, el vestuario del monje en la ceremonia de investidura y otras actividades propias de la orden incluye su manto con la cruz de gules. No estamos hablando de un monje de otra denominación u otra iglesia, sino de un monje templario que no debe abandonar ni dejar de usar sus hábitos como templario y también como un monje, que significa aquella renuncia al mundo, a los vicios, a las modas, a todo aquello que lacera y es nocivo para el ser humano, para el espíritu, para el alma. Dentro de las actividades del monje templario que ya vimos anteriormente, quiero destacar la defensa de la fe cristiana. Un monje templario
debe defender sobre todo las enseñanzas y la figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre he dicho que no se trata de pensar solo en Jesús como, o sea, desde el punto de vista de su divinidad, de su espiritualidad, sino también como hombre, como persona, como maestro, que vivió entre nosotros aquí en la tierra, que moró en Jerusalén, en la Tierra Santa, y predicó con su ejemplo cada día cómo debe ser un verdadero cristiano y cómo debe ser un monje, porque obviamente la figura de Jesús dentro del monacato cristiano es muy importante y no podemos separar una de la otra. Por otra parte, el monje cristiano es una persona que promulga el amor, es decir, el amor fraternal entre los hermanos para con su familia, para su esposa, los que están casados, y también para con la humanidad. Esta humanidad incluye a todas las razas y todos los seres humanos del planeta, incluyendo a los que se consideran enemigos. Hay muchas personas que, llevados de ese fervor, digamos, religioso, o llevados de la influencia política, odian, rechazan a otros grupos que pertenecen a otras religiones, como es el caso del Islam, los musulmanes. Y esto es un error, continuar con esa saga, con esa, digamos, con ese rencor de por vida, porque no es menos cierto que no olvidamos todos los cristianos que fueron asesinados, no olvidamos a nuestros hermanos caídos, no olvidamos a los que fueron quemados en la hoguera por la Inquisición, por la Iglesia y fundamentalmente por orden del rey Felipe IV de Francia. No olvidamos la barbarie cometida contra los cátaros, que fueron quemados también y acusados de herejía de la misma forma que los templarios franceses. No olvidamos que la disolución del Temple fue orquestada u ocasionada por un cristiano, o al menos se llamaba a sí mismo cristiano y defensor de la fe cristiana y del cristianismo, que fue el rey Felipe IV. No olvidemos que los que más daño le causaron a la orden del templo y a los templarios no fueron los musulmanes, fueron cristianos. Esto es algo que no debemos perder de vista jamás. Y digo, para aquellos que todavía tienen en su mente la creencia de que los musulmanes son nuestros peores enemigos y que debemos ir a una próxima cruzada contra el Islam, esto es un barbarismo, es una necedad. Porque si bien existen algunos grupos extremistas en el Oriente que persiguen y asesinan cristianos, no debemos olvidar que los que mayor daño le hicieron a la orden fueron cristianos, no fueron musulmanes. En una conversación con un hermano en uno de nuestros grupos en la plataforma de WhatsApp, yo le decía, mira,
tienes que estudiar, tienes que profundizar más en esos conceptos, en esas ideas, porque los grupos extremistas radicales del Islam no son el Islam, como tampoco los cristianos que cometen fechorías y que son una vergüenza para el cristianismo, no son el cristianismo, sino que son un sector, una parte minoritaria de este. Las instituciones y las religiones no son las culpables de que muchos hombres, de que muchos seres humanos actúen de manera errónea o equivocada con respecto a los preceptos de un verdadero creyente. En este canal publicamos un audio, una charla acerca de la religión del amor, que es la que debe prevalecer en estos días. Un templario, un monje templario, no debe perder de vista jamás la religión del amor, que fue la verdadera enseñanza que nos legó nuestro Señor Jesucristo. Y como cristianos y creyentes en Dios, en la divinidad, en el concepto de un ser supremo espiritual, de una inteligencia superior o espíritu superior, debemos tener presente estas cosas. No podemos pensar en que Israel es el pueblo escogido, pues cometió atroces y diversos asesinatos, dejándose llevar de la creencia de que su Dios Yahvé o Jehová los llevaba al combate porque les había prometido una tierra que hoy todavía continúan reclamando. No podemos dejarnos llevar por ese fanatismo religioso del que se habla en el Antiguo Testamento, de que los israelitas son el pueblo escogido de Dios y por tanto deben ser intocables, mientras que masacran a otros humanos, a otros pueblos que pertenecen también a esta misma religión, que es la religión del amor, que forman parte de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No debemos dejarnos llevar por la política, por el bombardeo de información, por todos los medios, la internet incluso, que nos muestra a un Israel que lucha por los valores fundamentales y las tradiciones históricas del cristianismo. De hecho, como cristianos, son una ofensa al legado de nuestro Señor Jesucristo. Yo diría que un monje templario debía ser un jesuita más que un cristiano, porque un jesuita es un seguidor de Jesús, mientras que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todavía muchos cristianos o mal llamados cristianos en estos tiempos siguen hablando de Yahvé o Jehová y traen en su boca constantemente el Antiguo Testamento, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y también nos dejó otra enseñanza, nos dejó otro mensaje para reflexionar, para meditar. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? Aquella que nos hace mejores personas, mejores monjes y mejores caballeros templarios.
no la idea de vivir en continua guerra, de vivir constantemente odiando o rechazando la fe islámica, aunque, y no solo la fe islámica, sino también otros credos, otras religiones, aunque, vuelvo y repito, no olvidamos absolutamente nada. Y sabemos que algunos cristianos todavía son perseguidos y asesinados. Sin embargo, esto no puede ser motivo de odio y de rencor hacia el Islam, hacia los musulmanes, hacia todos en sentido general. Más bien, debemos buscar una unidad y no la división. Demasiados cismas, demasiadas siglas, demasiadas divisiones y denominaciones tenemos ya. Y mientras el mundo esté dividido, se sucederán o continuarán sucediendo atrocidades. Mientras que si nos unimos todos en una misma religión, en la religión del amor, será más fácil combatir a aquellos que sí son enemigos de la humanidad. Con esto quiero dejarles mi criterio, mi punto de vista acerca de cómo debe pensar y actuar un monje templario. No solo un monje, sino un monje y caballero templario, porque esa es nuestra esencia, es nuestra base, y sobre ella debemos actuar y dirigir nuestros pasos. A todos, muchas gracias por haber escuchado este audio, por haber llegado hasta aquí. Pueden suscribirse a nuestro canal, pueden dejarnos sus comentarios o escribirnos a través de la dirección de correo electrónico templecuba@gmail.com o a través de nuestra plataforma o dirección o número de WhatsApp 52010065. A todos muchas gracias, paz, salud, prosperidad e infinitas bendiciones. Non nobis.